¿Usted tiene la palabra? Lo escuchamos. Primero, presidente, para que por secretaría también se vaya confeccionando la lista de oradores para que tengamos un horario de votación. Nosotros, de nuestro bloque, vamos a inscribir solo 2 senadores. Y para que por secretaría ya se vaya entonces trabajando la lista. Y entonces empiezo con la fundamentación del Muy bien, cuando dictamen. esté lista la lista de oradores, sometemos a Ok. consideración, cerramos. Senador Morales. Bueno, presidente, muchas gracias. Llegamos entonces a tratar esta modificación a la ley 17.622, que es la ley que instituye el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, después de un largo debate que, diría yo, empieza en el mes de enero del año 2007, cuando se empiezan a producir una serie de situaciones a través de la intervención del organismo y a través de lo que se ha denominado la manipulación de las estadísticas en el país. Y esto ha generado un gran debate en toda la sociedad argentina respecto de cómo desde la intervención, la manipulación de las estadísticas, no ya en el cambio de la metodología de medición, sino en la manipulación. Un segundito, senador, disculpe. Por favor, le ruego que tomen asiento, que hagan silencio, o distraen la atención de los que quieren escuchar. Senador Morales, continúe. No ya en la modificación del método de medición, señor presidente, sino en la adulteración de los datos que ha manejado el INDEC, con toda una historia hasta acá de presentaciones judiciales, de hostigamiento, de persecución a los trabajadores, señor presidente, de violación del secreto estadístico, desde un principio fundamental para las estadísticas y las mediciones, una serie de planteos que inclusive hasta el propio Poder Ejecutivo, después de las elecciones del 28 de junio, ha tomado como compromiso también el actual ministro de Economía, toda vez que se ha producido una nueva designación de la intervención, pero con el objeto de normalizar el INDEC. Decisión que nosotros en su momento también acompañamos, después de tantas violaciones, de tantas adulteraciones y de tantos manejos en el INDEC, con la idea de que esto tenía que tener un punto final, un punto culminante que tenía que ver con la normalización del organismo, para la aplicación de las metodologías como corresponde y para el respeto del secreto estadístico y para que volvamos a prestigiar un organismo que se ha desprestigiado no solo en el país, sino también internacionalmente. Tanto es así también que el Poder Ejecutivo ha puesto en marcha un sistema de consultas en un consejo consultivo integrado por distintas universidades del país que ya han trabajado y que tienen listas las conclusiones sobre la materia. Es decir, que este proyecto de ley a lo que apunta es a establecer en un marco normativo esto que ha sido una coincidencia de todos, de la oposición y también del oficialismo desde el año pasado en cuanto a la normalización. Lo que pasa es que este proyecto concreta la normalización, establece cambios que son estructurales, que son centrales, que garantizan la independencia de criterio, que garantizan la autarquía, la autonomía del organismo, que le van a devolver prestigio técnico, señor presidente, y que nos van a dar a todos los argentinos la certeza de que tenemos datos confiables, datos que tienen que ver con la vida de los argentinos, no solo con la economía, sino con las situaciones sociales que se producen en la República Argentina. Por eso es que, sin perjuicio de varios proyectos que se han presentado, como el caso del senador Viana, el caso del proyecto que presentamos nosotros, de modificación total de la ley, logramos un texto que modifica los aspectos centrales, diría una ley corta, que modifica los aspectos centrales de la ley 17.622, pero que introduce los temas que van a resolver esta, que es una de las claves de las falencias institucionales que hoy presenta nuestro país. Primero, respecto de la jerarquía que le da al organismo en cuanto a
un organismo con autarquía económica y financiera, personería jurídica propia y con capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y privado. Hay allí una definición en la figura jurídica que es coincidente en todos los proyectos, aún en el del senador Viana, que también plantea la autarquía, señor presidente, del organismo. Plantea también, señor presidente, en la estructura de mando del organismo, la creación de la figura del director y vicedirector, director o directora y vicedirector o vicedirectora. Y establece, señor presidente, un sistema de designación por concurso. Crea un jurado integrado por 5 miembros con participación de representantes técnicos, especialmente de la Sociedad Argentina de Estadísticas, un representante del Consejo Federal de Estadística que también se crea en este proyecto, señor presidente, 2 representantes de 2 universidades nacionales que cuenten con carreras en áreas estadísticas y un representante designado por el Poder Ejecutivo Nacional, de manera tal de que este jurado es el que tiene que realizar la evaluación y tiene que elevar las ternas al Poder Ejecutivo para que a la vez el Poder Ejecutivo eleve las ternas para que sea el director, los directivos sean designados con acuerdo del Senado de la Nación, que es un concepto que se ha discutido mucho, pero que se introduce, señor presidente. Se crea también una comisión bicameral que tiene distintas funciones, que está constituida por 5 miembros de la Cámara de Diputados y 5 miembros del Senado. Se establece la mecánica de designación de autoridades y dentro de las funciones de esta comisión bicameral es el monitoreo, seguimiento de aplicación de la presente ley, realizar el monitoreo y seguimiento de las políticas públicas de estadísticas y censos, realizar el monitoreo y el seguimiento del programa anual de estadísticas y censos que se plantea, tiene que tener el organismo, plantear el organismo no solo como desde el INDEC, sino también en el marco del Consejo Federal que se crea. La democratización y transparencia en la información de las estadísticas públicas, la integralidad de las acciones de todos los actores intervinientes considerando a las estadísticas como un sistema único nacional del que forman parte todos los actores, no solo el INDEC, sino también el Consejo Federal, que enseguida me voy a referir. Esta comisión bicameral, a la vez, aparte de estas, entre otras funciones, debe realizar anualmente por lo menos una audiencia pública para evaluar el seguimiento del Plan Nacional Estadístico de mediciones, la actividad y el funcionamiento y cuál es el rol y de qué manera se están desempeñando las autoridades y el organismo, entre otras cuestiones que tiene que evaluar la audiencia pública. Tiene la comisión bicameral también que tiene que recibir también las denuncias que oportunamente presenten terceros o instituciones respecto del funcionamiento del organismo. Crea, como le decía, un Consejo Federal de Estadística y Censo como un órgano de articulación y concertación regional para el diseño y la planificación de las políticas, que no tiene carácter vinculante, pero que sí es el marco, el ámbito para el debate de la política de estadística, del plan estadístico anual. Si hubiera existido el Consejo, seguramente en el INDEC se hubiera discutido sobre los desvíos, de cómo era que el INDEC tenía mediciones y provincias como San Luis, Santa Fe, Mendoza, la mayoría de las provincias argentinas tenían otros datos en la medición de la inflación, entre otras mediciones. Se establecen claramente cuáles son las funciones entonces de este Consejo y luego, presidente, se plantean las disposiciones transitorias plazos concretos y perentorios para producir la normalización. Y desde la convocatoria al concurso, a partir de la sanción de la promulgación de la ley, hasta la normalización se establecen 150 días. Es decir, que esta ley lo que hace es darle fortaleza institucional a nuestro país, especialmente con relación al Instituto de Estadística y Censo, que vuelva a tener el organismo credibilidad, pero establece plazos perentorios para la normalización. Esto, que fue un compromiso del Poder Ejecutivo, del actual ministro de Economía, entonces queda escrito en el texto de la ley. En las normas transitorias también se plantea los casos de que por no
constituirse el Consejo Federal como transitoriamente se tiene que integrar el miembro del jurado. Es decir, que está todo previsto para que funcione inmediatamente a partir de la aprobación de la ley. Pero también establece en el artículo 14, presidente, una normativa referida a la situación que se dio en el INDEC y particularmente respecto a los trabajadores. Que allí en el debate en particular nosotros queremos proponer algunos cambios que tienen que ver con la situación de los trabajadores al 31 de diciembre del 2006. Luego de eso, desde enero del 2007, que se empezaron a manipular las estadísticas, entraron 600 trabajadores más. Muchos de ellos, algunos seguramente, y ahí hay casos y casos. La mayoría de esos trabajadores, algunos integrantes de la patota del señor Brahim, que llegaron al organismo con otros objetivos, no tenían nada que ver con la tarea de estadística, con la importante función que tenía el organismo y todos sus trabajadores. Entonces, hay una fecha de corte, el 31 de diciembre del 2006, preveemos acá, le damos en esta norma transitoria, en el agregado que queremos hacer en el tratamiento del particular, que el único cambio que queremos plantear sobre el dictamen es agregar las 3 actas que firmó el gobierno, el Poder Ejecutivo, con los trabajadores, algunas de las cláusulas de estas 3 actas que todavía no se han cumplido, el tema de que la comisión bicameral haga una evaluación en estos 150 días de toda la situación de sumarios, de derechos de los trabajadores, de manera tal sobre el tema de la aplicación de los cambios metodológicos y eventualmente adulteración de la información. Así que la bicameral va a tener como objetivo cumplir en 150 días también y entregar un informe que sí va a ser vinculante. Ese informe planteamos que sea vinculante para que las nuevas autoridades cumplan, señor presidente, respecto de las situaciones administrativas, de sumarios, como digo, de alguna irregularidad respecto de derechos de los trabajadores o de terceros que pudiera detectar la comisión bicameral. Y la otra cuestión es la posibilidad de que todos los trabajadores que se tuvieron que ir por persecuciones, amenazas y todo este tipo de situaciones tengan la posibilidad de volver al organismo y también con fecha de corte al 31 de diciembre, consolidar la situación de la planta del personal del organismo, señor presidente, sin perjuicio de otras designaciones que las que hubieran posteriores hubieran cubierto los recaudos de ley, estén en legal forma. Bueno, los derechos de los trabajadores son los derechos de los trabajadores, se sostienen esta ley. No toca en nada ningún aspecto, incluso de situaciones de alguna gente que ha caído, no, como decimos, con el objeto de trabajar en el organismo, como el organismo siempre había trabajado. Así que eso después en particular vamos a plantear estos agregados en el artículo 14, señor presidente, y una ley que va a los temas centrales, pero que sería, si la aprobamos, una gran contribución para que de una vez por todas se normalice el INDEC, presidente.